Yektunal Muchi, buenos días amigos y amigas. Iniciamos este día con la serie de videos que promocionan la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, emitida en el año 2007 por la ONU. Analizaremos desde la óptica de los pueblos indígenas de Cuscatán, hoy en la actualidad El Salvador, que tanto inciden en nuestras comunidades, organizaciones y sociedad en general esta promulgación internacional. Aclaramos que estos informes son una apreciación, no la verdad absoluta, puesto que cada pueblo le merece una interpretación propia. Agradeceríamos nos comente sus puntos de vista. Le invitamos a que comparta estos contenidos en sus redes sociales y que se convierta en el selecto grupo de difusores culturales de este canal. Y de paso también pueda suscribirse. Saludos hasta donde se encuentre y sin más preámbulo pasamos a analizar un artículo de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muy buenos días, estimados amigos, hasta donde se encuentren, hasta ese lugar donde ustedes nos estén viendo. Un saludo fraternal desde El Salvador, en la antigua tierra del jaguar sonriente. Este día nos encontramos hablando acerca de los derechos de los pueblos indígenas, algo que para nosotros es un tanto desconocido por el hecho de que no se ha profundizado en el estudio de estas leyes internacionales que nos ayudan, benefician, pero también si son tomados de cierta manera, llamémosle así, malintencionada, pues también nos pueden perjudicar. Este día vamos a hablar del artículo, el cual literalmente dice: los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y a mantenerlas. Y también dice en el número 2, el Estado está obligado a garantizar, óigase bien, obligado a garantizar la protección de este derecho, asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en actuaciones políticas, jurídicas y administrativas. Entonces, como este vocabulario es un poco técnico, vamos a tratar de ir desglosando, pero para tomar acciones que nos beneficien a nosotros mismos, a los que nos declaramos indígenas y a los cuales se nos ha violentado durante muchos años, se nos ha discriminado, se nos ha invisibilizado y se nos ha aprovechado de manera tan hermosa, tan sublime nuestros derechos. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué es revitalizar? Hoy en día esa palabra está bien de moda y muchos han hecho ganancias económicas con la revitalización. Si nos vamos a la Real Academia de la Lengua Española, revitalizar significa dar fuerza, vitalidad a algo que se está muriendo. Pero lamentablemente solo se dice que lo que se está muriendo es nuestra lengua. Pero ¿y dónde quedan nuestras costumbres? ¿Dónde queda nuestra filosofía? Y salió aquel diciendo: pero es que los pueblos indígenas aquí no tenían filosofías. Mire qué ignorante va, porque no encuentro otra palabra que ponerle. Nuestros pueblos tenían su propia filosofía y la siguen teniendo actualmente, solo que la filosofía de nosotros es práctica. Entonces, si vamos a revitalizar, tiene que ser revitalizado el paquete completo: costumbres, tradiciones, ética, filosofía, lengua materna y sobre todo la revitalización de la imagen que ha sido pisoteada porque nos han puesto una imagen del indígena, que es aquel que anda con sombrerito,
con su camisita blanquita, remendada, con su pantaloncito blanco y encaitado. Esa es la imagen que nos tratan de vender a nosotros del indígena. Pero los indígenas de verdad podemos entrar a varias áreas académicas y mantener siempre nuestra identidad propia, la que corre por nuestra sangre. Entonces, hay personas indígenas que son veterinarios, químicos, biólogos, docentes, matemáticos, antropólogos, sociólogos, lingüistas, doctores, y mantienen siempre sus raíces indígenas y no la niegan. No son convenencieros como algunos que solamente son indígenas cuando van a la ceremonia porque los han invitado o para irse a tomar la foto. El indígena tiene que tener una forma de vida. En el caso del indigenismo, no solamente es un atuendo, es una forma de vivir. Hay una palabra tan de moda, el desaprender. Es una palabra de moda, pero desaprender quiere decir que vos vas a ir a dar un tema, una conferencia o algo de los pueblos indígenas y no vas a cobrar. No vas a pedir gastos, viáticos, ni que te hospeden en un buen hotel. Tienes que quedarte con la comunidad. Eso es desaprender. Es incorporar a tu lenguaje aquellas formas de las cuales nosotros provenimos. Hablar en la oficina tan lujosa de que le va a ir el túnel si se asusta. Pero eso ya no les da, ya no les causa gracia, ¿verdad? Porque te van a ver mal. Ni tampoco decir que te podés proteger con la ruda, porque van a decir que sos indio y venís del cantón. Eso es desaprender. Desaprender es incorporar nuestra cosmovisión en la actualidad, en la modernidad. Ya no tenemos que estar solamente con el celular viendo documentales de otros países, de otras culturas y la de nosotros. ¿Cuándo la vamos a documentar? El problema también es que cuando uno se dedica a hacer este tipo de documentales, de estos informes, allá están los eruditos desvirtuándonos. El mismo indito poniéndole zancadilla al indito. Mira qué cosa más curiosa. Porque como ellos son académicos, tienen 5 títulos, se han graduado en no sé dónde. O porque viene otro antropólogo a saber de qué país, a hacer conjeturas, y muchas veces conjeturas haciendo símil con las culturas de por allá. No dudamos que tengan alguna similitud, pero no es lo de nosotros, porque la energía de cada pueblo fluctúa de diferentes maneras. También hablamos de la palabra utilizar, o sea, usar este conocimiento para llegar a la verdad, el conocimiento de nuestros pueblos indígenas, de los viejitos y las viejitas que están en el cantón y que ya nadie les hace caso porque dicen que solamente son charlatanerías. Así de discriminatorios son los mismos pueblos indígenas. Solo le quieren creer al que es graduado en alguna ciencia social, ese sí tiene la razón y que ha leído muchos libros. Discúlpeme, pero está equivocado. Cuando nosotros utilizamos este conocimiento llegamos a la verdad y ya buscando la verdad no podemos seguirle dando bastante culto o rindiéndole homenajes a las famosas leyendas, que las pongo entre comillas, oficiales, las leyendas oficiales, que se siguen transmitiendo en los libros de lenguaje, de sociales, de la ciguanaba, del cipitillo, del padre sin cabeza, de la carreta chillón. Miren, esos son inventos, esos sí son mitos. Pero en el trasfondo de todos esos hay algo escondido que tiene corte indígena. Esa verdad es la que hay que buscar. Bueno, algunos grandes defensores de los pueblos indígenas dicen que la ciguanaba es un mito, pero yo les digo de que no. La ciguanaba es un espíritu indígena muy, muy antiquísimo,
Es una mujer que habita estas tierras y que defiende a las mujeres, porque la energía de Cuscatán es femenina. Las deidades acá fueron femeninas. Y, sorpresa, en la mayoría de culturas madre, todas fueron diosas, no fueron dioses. Eso de los dioses es algo atribuido al machismo que impera todavía en nuestra sociedad, y hasta en la ciencia se ve el machismo. Hasta en la sociología está imperando también el machismo. Entonces, los mitos impuestos, los paradigmas y las alienaciones de grupos de poder son las que están acabando con nuestro conocimiento. Y allá andan bastantes indígenas fluyendo con la naturaleza, pero nunca se han preocupado por ir a sembrar la tierra, irla a abonar, irla a chapodar, irla a deshojar. Entonces, ¿cómo vamos a fluir con la naturaleza si estamos lejos de ella? Porque cuando uno está en la naturaleza le pican los mosquitos, se asolea, se hace negrito uno. Eso es fluir con la tierra. Pero como esa palabra nada más es de moda, yo mejor hablo de cuidar a la madre naturaleza, de cuidar a la madre tierra. Eso tiene más sentido para nosotros. Por ahí anda un grupito de personas que se creen indígenas también solo por el atuendo. Hay mucha tela que cortar en eso. O por usar el sombrero creen que ya son indígenas. Entonces, aquí hay un debate muy grande sobre qué es ser indígena. Hay indígenas de ojos claros, hay indígenas rubios. Da risa, pero así es como nosotros aceptamos a las demás personas que se creen también de eso. A uno lo saludan en las ceremonias, en las actividades, hasta le dan un abrazo, pero hacen comentarios donde nos desvirtúan y nos dicen que nosotros solo bla, 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 bla y otras palabras más que nada más refieren a su vulgaridad que al amor fraterno que en realidad debe de practicarse entre los pueblos indígenas. Hay otra palabra clave acá que es fomentar. Y fomentar es promover, impulsar o proteger algo. Pero, ¿se han preguntado ustedes, amigos, qué es lo que fomentan las organizaciones, los líderes indígenas, los revitalizadores, los grandes tatas, las grandes nanas? ¿Qué es lo que ellos están promoviendo? Muchos de ellos solamente promueven la división. Pues este es un gran personaje que dice que él con los mayas no tiene nada que ver. Estamos dividiéndonos más hasta espiritualmente y eso no es así, estimados amigos. Nosotros como Proyecto de Difusión Cultura Ancestral vamos a todos los lugares que nos invitan y no andamos viendo divisiones, mucho menos andamos preguntando ¿y quién va a ir? Ah, no, si va aquel yo no voy. Eso es desaprender, estar con el compañero que te está metiendo la daga por detrás y vos tomarlo como verdadero amigo y ayudarle si se puede. Eso es desaprender, amigos, no es otra cosa. Bueno, hay un grupo también gubernamental que tiene por obligación ayudar a los pueblos indígenas en cuanto a estos elementos de fomento, utilización y revitalización, incluso resguardo. Pero solamente lo ven de manera estética. ¿A qué me refiero con manera estética? De que ahí van a traer a las abuelitas del cantón en microbuses con aire acondicionado, los llevan a lugares muy de lujo, en los cuales hasta da miedo tocar las cosas porque pueden quebrar. Las hacen que canten, que hablen, que bailen. Ahí van a traer los abuelos de no sé qué lugar y los ponen ahí, pero nada más como un acto ilustrativo. Pero no se explica cuál es el verdadero sentido de la danza del tigre y del venado con respecto a nuestra cosmovisión indígena. El venado es la tierra, el tigre es el sol,
El venado es el elemento femenino, el tigre es el elemento masculino y todos tienen una relación, pero eso no se explica. Bien bonitas se oyen las abuelitas cantando en náhuatl, pero ¿qué quiere decir Nancy Paula López cuando dice Neash Tuat, la primera agua? Nahani Nemi Nusel, yo nunca estuve sola. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir la niña Antonia Ramírez con Nenáhuatl Suchiguiza? El náhuatl florece. Y eso lo ponen hasta en logo, ¿verdad? Pero no saben qué significa. Hay que preguntarle a todas esas personas qué es lo que quiso decir y no decirlo con mis palabras. Pero eso no se le ve alguna situación que llame. No genera dinero. Solamente un elemento estético. Y vamos también a las personas que permiten eso, a las grandes organizaciones que permiten eso. Hay otra palabrita clave en este artículo 12 que dice transmitir. ¿Pero qué debemos de transmitir? Bueno, ahí dice que tenemos que transmitir nuestra historia, pero la historia contada por el pueblo, la que nosotros promovemos en este canal, la filosofía, o sea, la forma de vivir de nuestros pueblos, el ser hospitalario, el atender al viajero, en ayudar de forma comunitaria. Esos son nuestros principios de filosofía. Esos son nuestros principios filosóficos y sobre todo actuar, el hecho. Ese es el principio filosófico de nosotros. Ya no podemos estarnos admirando de teorías que vienen de otro lado cuando nosotros no hemos indagado sobre lo que es nuestro verdadero ser en sí. También dice que tenemos que transmitir nuestros sistemas de escrituras y literatura. Y aquí se van a volver a enojar algunas personas con lo que voy a decir. Pero la mayoría de gramática que está en el náhuatl es la que viene de la Real Academia de, bueno, ya saben de qué países viene. La ortografía, escritura y todas esas formas de lenguaje no son las de acá. Discúlpenme, pero acá la escritura de nuestras abuelas y nuestros abuelos era en base a símbolos. Símbolos que tratamos nosotros de volver a reconstruir y hallarle su sentido, y que los mismos eruditos dicen que no es así. Discúlpenme, pero el uso de símbolos en la naturaleza, en ritos y en otras prácticas sí funciona. Y muchos ya lo han comprobado, no solamente yo. Y seguimos con la cuestión de la filosofía. Nuestros pueblos no tenían filosofía. Decir eso es negar que nosotros tuvimos un cerebro pensante que con el tiempo fue evolucionando y haciendo más concreto un sistema de pensamiento formal, serio, ético, estructurado y con componentes cosmológicos. Mire qué interesante, porque nuestros abuelos unían todo: números, creencias, leyendas, prácticas, ritos, espiritualidad. Todo era una mezcolanza. Esa es la filosofía de nuestros pueblos y que todavía se mantiene, pero se mantiene de diversas maneras. Todavía se mantiene escondida, todavía se mantiene desvirtuada por otros. Eso de las cofradías, me disculpa, pero eso no tiene que ver con nuestra espiritualidad. Esa ya es una forma de cómo los invasores te observaban a través de tus ritos para que no te fueras a salir del huacal y te pusieras a adorar nuevamente al Xipetutegu, al Señor reflorecido. Finalmente dice atribuir nombres a sus comunidades, nombres y a personas, y a mantener esos nombres. Pero muchos amigos nos han contado que cuando le fueron a poner el nombre a su hijo tomado de la lengua náhuatl, la secretaria se le quedó viendo así, porque ella no había oído eso y no sabía cómo se escribía, y todavía le preguntaban al hermano, a la hermana que iba a sentar al niño si estaba seguro que así le quería llamar.
Bueno, hay algunas organizaciones actualmente que ya no toman los nombres antiguos de los abuelos, ni de esos líderes que estuvieron, ya no los honran. Lejos de eso le están poniendo cooperativa indígena y en la forma de actuar dejan mucho que desear. Yo he dicho de que algunas organizaciones ya no deberían de llamarse organizaciones indígenas, mejor deberían de llamarse secta indígena tal, porque tienen hasta sus mandamientos y hay de vos si infringís con uno de ellos. Hay de vos si te vas a meter a otro lugar donde no van sus adeptos, donde no van los amigos de los líderes. Imagínate, ahí te ven de menos, ya no te invitan, te hacen a un lado y algunos están hablando hasta desnaturalizarlos. Imagínate. Si a rato se inventan también de que los van a desfraternizar. Así estamos de jodidos, mis estimados amigos. Pero es porque nos falta más conocimiento. Tenemos que practicar la unión entre pueblos. Basta ya de divisionismo entre las organizaciones. Basta ya de andar viendo de menos al compañero. Ya no podemos estar entre inditos metiéndonos zancadillas solo porque este va progresando, solo porque este aprendió más, solo porque este aprende más rápido, porque este danza, porque este hace humo, porque este no hace humo, porque este ocupa candelas, porque este ocupa tamales. Ya no podemos estar criticándonos, mucho menos dividiéndonos. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, porque si no, va a pasar como en otros pueblos que se han extinguido. ¿Por qué? Porque adoptaron el modernismo. Ya no hay más que rescatar. Definitivamente, estimados amigos, hay mucho que derrumbar. Hay que decolonizar. ¿Y qué decolonizar? Dejar todos esos paradigmas, investigarlos, pero investigarlos de manera seria, con nuestros abuelos, con los viejitos y las viejitas que viven en los cantones, con los hechiceros, con los brujos, con esos que dicen que se hacen animales, con los que no van a la iglesia, porque ellos viven su espiritualidad día con día. Allí está el verdadero sentido de la decolonización, el saber admirar al compañero que está haciendo su arte, su danza, que toca el pito, que toca el tambor, que hace su temazcal, que todavía mantiene su lengua náhuatl, que está transmitiendo conocimientos, que viste su refajo. A esos hay que admirar y darle su verdadero valor. Pero incluso hasta las mujeres se denigran entre sí, porque ese refajo no es, aquel refajo sí es, si lo va a aportar es porque usted es indígena, si, ¿cuándo nos vamos a unificar? Si estamos haciendo pleitos en pequeñas cositas, ¿cómo no nos vamos a pelear ante cosas más grandes como el dinero? Buscar profundamente en el pueblo, en la naturaleza, ser un buen maestro, no parcializar, ya no dividir. ¿Cómo es posible que un indito le eche zancadilla a otro indito? Ya no podemos permitir eso. Porque fíjense que yo no he visto a los grandes revitalizadores quitándose las costosas sandalias traídas de otros lugares, va. No he visto que se las quiten cuando vayan a ceremonias o cuando estén en lugares sagrados. Pero nosotros sí, tenemos que quitarlo, porque en ese lugar pusieron sus pies las abuelas y los abuelos. Ahí cayó sangre de cómo los maltrataban. Ahí hay sangre de personas fallecidas. Han quedado espíritus guardianes que nos están viendo. Y ellos ven como nosotros los honramos, siendo humildes, quitándonos los zapatos y mostrando respeto con ellos. Cuando nosotros llegamos a tocar el caracol, no lo hacemos para que nos vean. Lo hacemos porque ese sonido llega y trasciende a otras dimensiones. Y ahí en ese sonido del caracol nosotros le estamos diciendo que ellos no han muerto,
que los estamos honrando y que venimos a hacer cosas para que su memoria se mantenga en el tiempo. Y eso da atribuciones, eso te da retribuciones. Y nosotros estamos seguros que sí son ciertas. Lo que sí hay que hacer es promover lo bueno, la verdad, las buenas prácticas. Todo aquello que los viejitos y las viejitas hacen y que es la verdadera sabiduría. Eso es. Veamos el modus vivendus, el modo de vivir de los abuelos y las abuelas. Ojo, ellos sí practican el desapego. No le tienen miedo a la muerte, no son materialistas. Ven lo bonito en cosas sencillas, te ponen atención, te ofrecen algo de comer, aunque no tengan y no se lo coman ellos. Lo mejor se lo dan a sus hijos. La vida es la primera que hay que resguardarse. Comen bien, se alimentan naturalmente, hacen sus prácticas agrícolas como lo hacían antes, viendo la luna, viendo los ciclos. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Para eso hay que ensuciarse las manos, hay que llegar todo sudado, hay que asolearse. Si no, no vamos a entender lo que en realidad es un verdadero indígena. Hay que ampollarse las manos con el machete, kuma. Hay que tomar agua en guacal. Hay que ir al río y bañarse con agua de río. Por ahí así van las cosas buenas que nosotros debemos de practicar y de enseñar a los demás. Hay tanto que investigar y este es un llamado para las universidades, para las ONG, para las organizaciones de lujo, para las organizaciones internacionales. Páguenle a antropólogos de acá, de la universidad, páguenle a personas que independientemente están investigando, financienles un buen proyecto para hacer documentales más de nosotros, pero que ya no vaya opacado ni por cuestiones políticas ni religiosas, mucho menos por intereses personales. Si vamos a hacer la lucha, que sea la lucha comunitaria, como en realidad debe de ser. Finalmente, no todo está dicho. No podemos quedarnos con esa historia que está ahí contada y ya estuvo. Tenemos que investigar más, hay que hacer más libros, hay que documentar las prácticas que se hacen. Eso. Si los inditos no queremos dinero, los inditos lo que queremos es una oportunidad para poder hacer las cosas bien y para poder enseñar a los demás. Hasta donde se encuentren, mis estimados amigos, muchas gracias por su atención. Si tienen algún comentario, alguna idea, algún reclamo, escríbalo en los comentarios. Será un honor leerlos, contestarles, porque esto es para llamar al sano debate. No es la verdad escrita en piedra, pero sí son algunas conclusiones que después de andar en este camino cuesta arriba de la revitalización de los pueblos indígenas, nos hemos dado cuenta. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo informe.